Empezamos invocando el don del Espíritu, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Envía, Señor, tu Espíritu, e inflama nuestro corazón en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Te pedimos que ilumines nuestros corazones, nuestras mentes, para que seamos dóciles a su enseñanza, que la acojamos con bondad, con gratitud, y que seamos fieles servidores de tu gracia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La Iglesia, cuando tiene un gran misterio que celebrar, lo celebra a lo grande, ¿no? A lo grande. Y por eso, pues, hay ciertas realidades que celebra dos veces, ¿no? Dos veces. Por ejemplo, la Eucaristía. El don de la Eucaristía, pues lo celebramos el Jueves Santo, pero luego tenemos la solemnidad del Corpus Christi, ¿verdad? O, por ejemplo, el papel de... bueno, el ejemplo más claro es nuestra Madre, la Virgen. Ahí ya no es que lo celebre a lo grande, sino a lo grandísimo, ¿no? ¿Cuántas fiestas de la Virgen tenemos a lo largo del año? Pero si se fijan, por ejemplo, la Inmaculada, la Natividad, la presentación de la Virgen María, la presentación del Niño Jesús en el templo. O sea, tenemos una cantidad de fiestas a la Virgen. ¿Por qué? Porque la Virgen es muy importante, ¿no? En los misterios de Cristo hay uno de ellos, pues que es pues, el momento quizás más crucial de nuestra fe, que es el momento de la pasión del Señor. Y por eso la Iglesia celebra, no solamente contempla, nos invita a contemplar la cruz el Viernes Santo, que es su día, digamos, natural, sino que se nos ofrece en el mes de septiembre la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, ¿no? Y cotidianamente, pues cuando celebramos la misa, empezamos con el signo de la cruz y se concluye con una bendición que consiste en trazar el signo de la cruz, ¿no? Cuando pedimos una bendición, el sacerdote de turno, bueno, puede ser también un diácono, un obispo. El obispo lo hace con 3 cruces, ¿no? Debe ser que cada uno da lo que tiene, ¿no? Entonces los obispos, como tienen 3 cruces encima, ¿no? Bueno, pues entonces los sacerdotes con una sola, ¿no? Y los diáconos. Bueno, pedimos una bendición y se nos traza el signo de la cruz. Y no sé si somos conscientes, cuando pedimos esto, cuando trazamos la señal de la cruz sobre nosotros mismos, cuando nos persignamos o nos santiguamos, que lo que estamos exaltando es un instrumento de tortura. Es un instrumento de tortura. O sea, la cruz era un instrumento tan cruel, que los ciudadanos romanos del imperio estaban exentos, o sea, de morir crucificados. Decían, oye, a mí no me crucifiques, a mí córtame la cabeza, que eso no me importa tanto. Eso es lo que yo digo a veces en mi parroquia, ¿no? Cuando alguien me dice, ¿qué tal está? Pues es que me duele la cabeza, córtesela y se acabó el dolor de cabeza. Bueno, pues ya está, córtenme la cabeza, pero no me crucifiquen, ¿no? En cambio, los cristianos pedimos la bendición con el signo de la cruz. Luego, cuando nos llega la cruz verdadera, el signo lo aceptamos. Y mirar un crucifijo de estos bonitos, todos nos quedamos extasiados. Pero cuando nos llega la cruz de verdad, amigos, ahí ya salimos corriendo. No sé si a ustedes les pasa. A mí, desde luego, me pasa. Entonces, ya San Pablo habla de aquellos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Y evidentemente hay personas que viven explícitamente como enemigos de la cruz. Pero puede haber personas que teóricamente no son enemigos de la cruz, pero en la práctica, que teóricamente no somos enemigos de la cruz, pero en la práctica lo somos, porque rehuimos de ella, ¿no?
La cruz requiere un aprendizaje, Y ese aprendizaje es imposible si no hay una mirada al crucificado y un ahondar en el amor de Cristo en la cruz, porque lo que nos salva en la cruz no es el sufrimiento. Si miramos a lo largo de la historia de la humanidad, pues a lo mejor podemos encontrar sufrimientos pues que han sido más crueles, ¿no? O sea, tenemos santos que les han despellejado, San Bartolomé creo que era, ¿no? O sea, es decir, o personas que han sufrido mutilaciones terribles, o yo qué sé, o sea, pues los que les metían astillas debajo de las uñas, o se las arrancaban y cosas así. Bueno, no lo sé, porque yo prefiero no probar ni una cosa ni la otra, ¿no? Porque yo rehuyo de la cruz, pero bueno, pero en cuanto al sufrimiento, pues a lo mejor podemos imaginar una tortura más cruel, más cruel, ¿eh? Imagínense, la cruz, pero además dando descargas eléctricas, pues ya es más, ¿no? En aquel momento nadie le daba descargas eléctricas al Señor, pero podría ser más, ¿no? O sea, no es tanto el sufrimiento como el amor en el sufrimiento, ¿no? Un amor que no reduce el dolor, sino, me atrevo a decir que lo incrementa, lo incrementa. Claro, si a mí alguien a quien no conozco por la calle me insulta, me escupe, me para y me dice, me pega un puñetazo, pero no me conozco, yo me quedo como diciendo, ¿y qué le he hecho yo a este señor, no? Y me duele, claro que me duele. Pero si es alguien por quien yo me he desvivido, a quien yo he cuidado, a quien he acogido en mi casa, al que le he dado de comer, al que le he cuidado cuando estaba enfermo, y se encuentra conmigo en la calle, y yo me voy a acercar a darle un abrazo, hombre, ¿qué tal estás? Y de repente me insulta, me escupe o me pega un puñetazo, pues me duele mucho más. O sea, el amor puede incrementar el dolor, no el dolor físico, pero sí el dolor afectivo. Y no tenemos que olvidarnos que el Señor tiene un corazón, porque ha asumido la humanidad, y al asumir la humanidad asume un corazón, asume un afecto. Pues bien, miramos el misterio de la cruz de Cristo, y mirando el misterio de la cruz de Cristo, pues miramos ese amor que nos ha redimido. Y el camino de la cruz es descubrir que aquel que me ama, no solamente, podríamos decir, vemos a alguien que sufre, y vemos que sufre por amor, y veo que sufre por amor a mí, por amor a mí. O sea, hace poco me decía una persona, decía, me cuesta aceptar que Él ha muerto en la cruz por mí. O sea, yo puedo aceptar que muera por toda la humanidad, pero que muera por mí es algo que me sobrecoge. O sea, que si yo fuera la única persona sobre la faz de la tierra, Cristo habría estado dispuesto a morir por mí, por mí. O sea, es verdad que ha muerto por todos, pero muere por todos y por cada uno en particular. Es como si a una madre que tiene 8 o 9 hijos, no hay muchas hoy en día, pero bueno, las hay, ¿no? Y entonces se le muere uno en un accidente y le dices, no te preocupes, todavía tienes otros 7 u 8. Pues no, porque no es el número, es cada uno. Cada uno de ellos es como si fuera su único hijo. Pues para el Señor, cada uno de nosotros somos únicos, somos únicos. Y Él muere en la cruz por amor a nosotros, por amor a nosotros. Y hay quizás un paso más, sufre por amor a mí, y aquel que sufre por amor a mí es Dios, es Dios. En el Evangelio según San Juan,
ya en esa conversación con Nicodemo, se habla de que cuando el Hijo del Hombre sea elevado, a ver si lo encuentro, esto es lo que pasa por no haber marcado los textos, Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. ¿Quién puede dar vida eterna? ¿Y quién puede reclamar que creamos en él? Creer es un verbo fuerte, Creer es un verbo fuerte. No es simplemente, aquí esas distinciones, pues entraríamos en grandes teologías y quizás traduciéndolo al latín nos saldría alguna cosa, ¿no? Pero bueno, como no es que me maneje en latín como para seguir hablando a partir de ahora en latín, es decir, porque estoy seguro que ustedes pues entenderían todo lo que yo dijera en latín. Sí, me entenderían todo, porque yo hablo tan mal en latín que se parecería mucho al español. Bueno, entonces, pues, claro, una cosa es te creo y otra cosa es creo en ti. Esto a lo mejor se nos escapa porque en castellano es muy parecido, ¿no? Decir a alguien te creo, que creo en ti, pues es muy parecido. Pero en realidad, el acto de fe, una cosa es creer en el testimonio que te da alguien y otra cosa es creer, poner la fe en alguien, ¿no? O sea, poner mi vida en manos de alguien, ¿no? Entonces, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. O sea, el Hijo del Hombre es exaltado, es levantado, esa imagen, pues ese anticipo de lo que es el misterio de la cruz, que fue la serpiente de bronce que Moisés elevó en el desierto, pues es un anticipo del misterio de la cruz. Y Cristo es exaltado en la cruz para que contemplándolo creamos en Él. Y esa fe en Él nace de un amor. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Muchas veces contemplamos el misterio del sufrimiento de Cristo en la cruz. Y tenemos una imagen como si el Padre hubiera exigido sangre por nuestros pecados, ¿no? Con una visión muy mezquina que es muy nuestra. Quien me ha hecho daño tiene que pagarlo, ¿no? Eso es nuestro. Y ese no es el sentido de la redención de Cristo. Como si el Padre fuera un sádico y que dice, yo quiero sangre, ahora te toca a ti pagar por ellos, ¿no? Como si al Padre no le importara su Hijo o como no le importara a nosotros. Si quieres que se salven, ya sabes, ¡hala! A la cruz. No. Es el Padre el que entrega a su Hijo. Y esto le cuesta al Padre, porque ve a su Hijo amado sufriendo en la cruz, ¿no? Y eso es lo que vemos nosotros por fuera. El Padre ve el sufrimiento interno del Hijo, hasta el punto de que en la cruz Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que es un gran misterio que, bueno, pues ahí también ha habido grandes teólogos pero lo que vemos es el misterio de Cristo que en su naturaleza humana experimenta ese abandono del Padre, algo que sabemos que teológicamente no es posible, porque el Padre nunca abandona al Hijo, están unidos, ¿no? O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo no nos podemos así separar así por así, ¿no? Pues, pero es un misterio, o sea, ¿qué viviría Cristo? ¿Y qué viviría el Padre en ese momento? ¿No? O sea, se rasga el corazón de Dios y todo por amor a ti y por amor a mí. Y esto me muestra el valor que tiene mi vida, ¿no? El valor que tiene mi vida y la grandeza del pecado, ¿eh?
¿Qué drama será el pecado? ¿Qué duro será el pecado que ha llevado a Dios a tomar una decisión, a dar un paso tan grande de amor, ¿no? Pues yo creo que tenemos que entrar en ese misterio, y ese misterio solo lo podemos entender desde el corazón de Cristo, ¿no? Mirar a Cristo y quedarse mirando y pensar que lo que vive, lo vive por mí. El que sufre es Dios, Dios que entrega su vida por mí. En cuánto soy amado por Dios, ¿no? Cuánto soy amado por Dios. Y cuántas veces yo he despreciado la cruz de Cristo, ¿no? La he rechazado, ¿no? Y cuando el Señor quiere compartir conmigo algo de su cruz, yo huyo de ella. Y solo desde el amor puede nacer, pues, un amor a la cruz, en su debido lugar, ¿no? En su debido lugar, ¿eh? Que no es simplemente colgando del cuello, ¿eh? Sino llevando la cruz, ¿eh? Y abrazándola. Entiendan que cuando yo digo abrazar, porque hay personas que dicen, es que no llevo la cruz con alegría. Toma, es que si la llevaras con alegría no sé yo qué cruz sería, ¿eh? Mira, me ha salido un pareado y todo, ¿no? Si la llevas con alegría, no sé qué cruz sería, ¿eh? Bueno, pues claro, o sea, vamos a ver, la cruz es cruz, ¿eh? Y, y a veces el sufrimiento no es solamente físico, que también, que a veces se las trae también el sufrimiento físico, sino que a veces es, pues es intelectual, es moral, es espiritual, es psicológico, es afectivo. Y entonces, pues claro, cuando es cruz, pues algo se desgarra en nuestro interior, que no lo llevo con alegría, ¿no? Esa persona, pues, no, es que tengo una depresión aguda, ¿no? Y es que, pues no llevo esta cruz con alegría. Bueno, es que tienes una enfermedad que consiste en que no puedes tener alegría. Entonces no esperes lo que no es posible. O sea, como pretender un círculo cuadrado. O sea, eso no, no. Entonces, pues bueno, la cruz, lo que hay que hacer es intentar llevarla con generosidad, ¿eh? Con generosidad y con amor a Cristo. Y si Cristo te da una serenidad y te da una paz y te da una alegría al llevar la cruz, agradéceselo, porque es un don de Dios, no es mérito tuyo, no es mérito tuyo. El poder abrazar la cruz, el poder llevarla con cierta serenidad, con cierta paz, ¿eh? Sin andar quejándote continuamente, pues es un don de Dios, ¿eh? Es un don de Dios. Claro que requiere colaboración, requiere aceptación del don, pero fundamentalmente es un don de Dios, ¿no? Porque la cruz, por naturaleza, es cruz, ¿eh? Y entonces, pues uno se ofrece a llevarla antes de que llegue, ¿no? Y cuando llega, pues uno lo lleva como puede, ¿eh? O sea, el dicho no es muy mío, ¿eh? O sea, que igual ya lo han oído por ahí, pero vamos, que es así, ¿no? Es así. Bueno, más adelante, en el Evangelio de San Juan, el Señor vuelve a decir eso, y dice esa frase, cuando yo sea levantado en alto, veréis que yo soy, es una frase, es una palabra fuerte en la Biblia. Yo soy es el nombre de Dios, y los judíos tenían tanto respeto al nombre de Dios que en las Biblias, en lo que es nuestra Biblia, lo que es la Biblia también para ellos, pues cuando venía el nombre de Dios, o lo dejaban o se lo saltan, guardan un silencio y todo el mundo sabe que ahí viene el nombre de Dios, o lo cambiaron, ¿eh? Y por eso, pues Adonai, y por eso el mismo término Señor, Adonai Señor, es una sustitución de la palabra Dios, de Yahvé. Eso es la revelación de Dios en el Sinaí a Moisés, la zarza ardiendo. Bueno, pues yo soy el que soy, yo soy el que soy, pues es Yahvé, Yahvé. Entonces cuando Jesús dice, yo cuando sea elevado veréis que yo soy, pues
está diciendo que Él es Dios. ¿eh? O cuando le van a prender y dice, ¿a quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Yo soy. Y todos se caen para atrás. Dice, qué cosa más rara, ¿no? Decir, bueno, pues porque es el nombre divino, ¿no? Es el nombre divino ante el cual todo el Evangelio de San Juan es un encaminar hacia la cruz, donde en la cruz es la manifestación de la gloria de Cristo, de la gloria de Cristo. Y entonces ahí vemos que Él es. Pero todo esto está unido a ese misterio de amor del que he hablado antes. Solo si comprendemos la cruz como una entrega de amor, vemos que en la cruz Dios está manifestándose como lo que Él es, que es misterio de amor desbordante, que viene en rescate de la humanidad y que no se echa atrás ante los sufrimientos o ante las exigencias de su amor. La cruz no es una exigencia del amor propio de Dios que dice, me siento ofendido, entonces necesito sangre, sino es una exigencia del amor herido de Dios, pero no el propio, sino el amor que Dios nos tiene, el amor que Dios nos tiene. El corazón que tenía que cambiar con la cruz no era el de Dios, es el nuestro, es el nuestro. O sea, que es un pedrolo tan duro, tan duro, tan duro, que ha sido necesario que Dios mismo se subiera al árbol de la cruz, ¿no? Para ablandar el corazón humano y que el corazón humano pudiera entrar en la sintonía del amor infinito de Dios, que era primero por naturaleza, pero Dios había querido que el hombre participara del amor de Dios como don de su gracia. Y el hombre lo había rechazado, ¿no? Y entonces para que el hombre pudiera recuperar aquel don que Dios había querido darle desde el origen, esa familiaridad con Dios, pues fue necesario el misterio de la cruz, ¿no? Que se nos escapa muchas veces y que nos cuesta entender. Pues miremos este misterio de la cruz de Cristo, ¿no? Bueno, pues decía yo que un poquito más adelante, en el capítulo 12, es muy gracioso, ¿no? Porque llegan, dice, algunos griegos, no sabemos si eran judíos de la zona griega, de la diáspora, entonces que eran más bien de fuera, y que habían oído hablar, les habría llegado allá a la diáspora algo de Jesús, y que con la ocasión de la peregrinación a Jerusalén, pues se acercan, oye, que queremos conocer a Jesús, ¿no? Y dice, estos acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban, Señor, queremos ver a Jesús. No sabemos si eran judíos de la diáspora o paganos, paganos, podrían ser paganos, porque la localización de Tierra Santa hace que era como un poco una encrucijada de distintas rutas, o sea, por donde pues, pasaban muchos extranjeros y podían ser paganos que habrían oído hablar de Jesús y que... Entonces se acercan a Felipe. Felipe es un nombre de raíces griegas, y Felipe se lo dice a Andrés. Andrés es otro nombre que tiene raíz griega. O sea, entre los discípulos había algunos que tenían alguna, no digo raíz griega porque seguramente eran judíos, pero sí que se habían adoptado nombres pues de raíz griega, como Felipe o como Andrés. Y entonces es gracioso porque se lo dicen a Felipe. Felipe se queda así como que no sabe qué hacer. Ay, ¿qué hago yo ahora? Que quieren conocerle. Y entonces Felipe dice, ya está, voy a Andrés. Andrés, mira lo que pasa, ¿no? Andrés le miraría diciendo, bueno, pues no sabes tú resolver estas cosas, que tengo que hacerlas yo, pero bueno. Es decir, Felipe fue a decírselo a Andrés. Y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Y entonces van a decirle a Jesús, oye, mira, hay unos griegos que quieren conocerte. Y entonces Jesús les contestó, ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo
Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Y entonces Felipe y Andrés se quedan así como diciendo, vale, Señor, pero están esperando para verte. O sea, como, vete al grano. Bueno, no al grano, no, que te has ido al grano. O sea, vamos a ver, Señor. O sea, pero, bueno, esto es muy típico en San Juan, ¿no? O sea, Jesús aparece hablando con alguien que va por una cosa y recibe otra del Señor. Y además no le entienden al Señor. O sea, ocurre constantemente con Nicodemo, con la samaritana, aparece numerosas veces, ¿no? Pero claro, Jesús dice, cuando ya ha nacido en otros más allá del pueblo de Israel, o sea, unos griegos que quieren verme, se ha despertado ya un deseo en la humanidad, suponiendo que fueran paganos, ¿no? Vamos a suponerlo nosotros. Los estudiosos igual empezarán a discutir. Nosotros, como no somos estudiosos de la Biblia, podemos quedarnos con el texto y disfrutarlo de él sin comernos demasiado el coco, ¿no? Y entonces, pues decir, bueno, pues eran unos griegos, ¿no? Paganos, que quieren ver a Jesús. Hay un deseo de la humanidad de ver a Jesús. Pues cuando se despierta este deseo, es cuando Jesús dice, ahora ha llegado el momento. Si quieres conocerme, si quieren conocerme, ha llegado el momento en que el grano de trigo caiga en tierra y muera, ¿no? Porque ahora ha llegado el momento en que cuando la humanidad desea contemplar el misterio de Dios, es el momento en que Dios se puede manifestar y revelar en el misterio de la cruz de Cristo, ¿no? En ese misterio de la cruz de Cristo vemos, es una ventana al corazón de Dios. Se manifiesta de una manera clara el corazón de Cristo, pero vemos también el misterio del amor del Padre por la humanidad, por cada uno de nosotros. Y en ese misterio de amor entre el Padre y el Hijo vemos el don del Espíritu Santo, ¿no? Y esto es algo que merece la pena contemplar en el misterio de la pasión, ¿no? Hay una expresión que dice la teología, esta vez sí que me voy a marcar un poquito un dicho, ¿no? Dice, opera dei ad extra sunt indivisa, que traducido que es las obras de Dios hacia afuera de la Trinidad, son indivisibles. O sea, en las obras que hace Dios hacia afuera están trabajando conjuntamente Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso en el misterio de la cruz contemplamos el misterio de la Trinidad en acción, en acción. Y eso tenemos que pedir, ese don del Espíritu para poder contemplar el misterio de la cruz y poder contemplar en él al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amándose entre sí y desbordándose en amor para derramar ese amor sobre toda la humanidad, un amor que es redentor, que es salvífico, que sana los corazones y que los ablanda para que podamos acoger plenamente la vida divina que brota del corazón de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.